Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Cineforum Film. Hoy, día especial. Hoy cambiamos un poquito el paso y hoy traemos una película de Netflix. Ya sabéis que estas cosas las haremos muy de vez en cuando. No sabemos cuándo. La próxima de Netflix o de Prime no sabemos cuándo será. Posiblemente a lo mejor ya cara a otro trimestre. Eh, o a no ser que haya algo especial por ahí que interese. Pero hoy nos hemos decidido y hemos dicho, venga, vamos a probar a hacer una peli de Netflix. Y la peli que ha salido en la votación es un peliculón, es Whiplash, es esa película del 2014 de Damien Chazelle. Y cuento un poquito rápidamente, Damien Chazelle, ya sabéis, director de La La Land. Creo que esta película y La La Land riman muy bien. Riman por la dedicación a la música y por el quitarse en medio otras cosas para triunfar en la música. Creo que en ambas películas sale un poco ese tema. Luego también, bueno, La La Land la tenéis en Prime y en HBO. Luego First Man, que es de la aventura de Armstrong en su viaje hacia la Luna, que esa la tenemos en Netflix. De Eddie, que es un drama, es una serie de 8 capítulos, que también está en Netflix, y que habla de un club de jazz. Obviamente a Damien Chazelle parece que le gusta mucho el jazz, en Francia, en París. Y luego va a estrenar en estas navidades Babylon, que es un drama también sobre los excesos de la época pre-Hollywood, o sea, años 20, años 30. Veremos qué tal. Creo que está por ahí la Margot Robbie. Luego tenemos de intérpretes a Miles Teller, que, que bueno, que lo hemos visto en Top Gun Maverick. Y tenemos a quizá el que se come la película, el que se merienda toda la peli, que es, lo voy a decir, una mezcla de castellano-inglés, J.K. Simmons, que es esos secundarios que están en un montón de pelis que te suena mucho la cara y dices, ostras, este hombre yo lo he visto alguna vez. Y que tiene bastantes registros, pero quizá a partir de esta película como que se encasilló un poquito en esa persona dura, autoritaria y, y que recuerda un poco su personaje en esta peli. A mí me ha llevado totalmente a la chaqueta metálica y me ha llevado al ese, no me acuerdo que si es sargento de la chaqueta metálica, también por esos primeros planos que hace de Damien Chazelle. Creo que es un homenaje muy claro. Además, la estética y todo es muy, muy parecida. Eh, Esta película es curiosa porque el primer proyecto, bueno, esta película estuvo en un guión, perdón, el guión estuvo en un cajón durante mucho tiempo, creo que unos 8 años. Estaba en una especie de cajón, vamos a llamarlo así, que, que le llaman la lista negra, pero que son guiones que están bien, que están muy bien, que están ahí en un cajoncillo para ver quién lo recoge, quién lo lee y quién lo tira para adelante. Como no, eso no salía a la luz, el mismo Damien Chazelle decidió hacer un corto con este guión, cogió un fragmento de la peli, que es el fragmento donde el chaval va por primera vez a probar a la banda del director, y son 18 minutos, que son tal cual la película, con J.K. Simmons, aunque el protagonista es otro, no es Miles Teller. Y eso le valió ganar en Cannes, no, en Sundance, perdón, en Sundance, y eso le valió poder financiar la peli. Luego tenemos que durante, bueno, una anécdota durante la película, la escena final donde el protagonista se abalanza al director y le tira al suelo, ahí se rompió 2 costillas en esa escena. Pero ya sabéis cómo hacen los actores que son muy sufridos y siguen adelante y siguió actuando como si nada. Después la escena que se repitió muchísimo fue la escena de las bofetadas de me adelanto, me atraso,
¿vale? Esa escena de las bofetadas se repitió mucho, no salía, y el protagonista Miles Teller le dijo a J.K. Simmons, le dijo, pégame fuerte de verdad porque si no, no me entro en el papel. Y entró, vaya si entró en el papel. Eh, Otra curiosidad, que la película, que ya sabéis que es el título de una canción, realmente la traducción sería latigazo, y creo que define muy bien la película. Y que la película se rodó con un presupuesto de 3 millones y recaudó 49. Eso es una barbaridad, una película de muy bajo presupuesto para Hollywood, y recaudó una barbaridad. Una película de sacrificio, de sufrimiento, de mucha dedicación. Y nada, entre todos vamos a ir desgranándola, vamos a ir hablando de ella, levantamos la mano cuando queráis y hablamos de esta maravillosa película, esta película seca, esta película bruta. Y me interesa saber varias cosas. Si la habéis visto, si es la primera vez que la veis, y si es la primera vez que la veis, pues cómo os habéis sentido también, porque es una película que pega fuerte. Si la habéis visto ya, si es la segunda, tercera vez, cómo ha sido este segundo, tercer visionado y todo esto. Así que cuando queráis, empezamos. Nadie de momento. Pues mira, ya tenemos a Silvi. Así que, Silvi, adelante. Pues nada, no la había visto. Es una película que me parece que es una película que según la definamos cada uno nos puede definir un poco. Entonces, bueno, el final me parece pues como los finales de la mayoría de las películas que suelen ser bonitos, ¿no? Quiero decir, ese final bonito, ese sacrificio y esa recompensa que además América nos vende tanto. Solo si te sacrificas mucho, llegarás a la meta, ¿no? Llegarás a conseguir. Y yo, sin embargo, pues probablemente soy más del mogollón y como madre creo que me horrorizaría tener un profesor así. Me parece que se ha demostrado ya que hay otras maneras para sacar a los niños y a las personas cosas positivas sin tener que usar la violencia de esa manera, ¿no? O sea, a mí me parece que cuando le tira la silla, eh, bueno, pues yo me levanto, me voy y no vuelvo nunca más, porque para mí es una falta de respeto. Entonces, aunque la película me gusta mucho, me parece que pasa los límites que se deben de pasar. Y creo que los límites que se deben de no pasar no deben estar superados porque salga un buen músico, para mí, personalmente. Entonces, por eso digo que, aunque me gusta mucho y me gusta ese final, ¿no? Quiero decir, en mi vida diaria, a mi alrededor, en las experiencias que tengo de mis hijas en el colegio, en todas estas cosas en tu alrededor, yo despreciaría a un profesor como este, porque considero que se puede llegar a sacar mucho de la gente de otras maneras. Y a mí me parece que utiliza mucho la violencia y que sabe meter la puya, ¿no? Decimos, entonces, bueno, que puede ser bueno y que se saca más cuando se presiona tanto, pues igual es así, pero es que tiene que haber un límite, es como todo en esta vida, donde, ¿no? Lo que a ti te gusta, si a mí me molesta, pues, ¿no? Dependerá de hasta dónde te pases. Entonces, bueno, pues me ha gustado mucho la película, la música me ha encantado, o sea, en general todo me ha parecido muy interesante. El final de cómo le recoge de nuevo, le echa el guante, ¿no? Y sé que has sido tú, y todas las tiradas últimas, y cómo le exprime, y bueno, y el total de la batería me pone, o sea, me ha parecido increíble. Me ha parecido increíble. Entonces, pues eso, que me ha gustado, pero quiero pensar que es una película y que eso no pasa en la vida real. Pues si pasa en la vida real, tenemos que pensar el que se ahorca, el que se queda por el camino, que son tantas personas que han sido machacadas por profesores y se han, no sé, y se han ido el camino, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que a veces
como película está bien, en la vida real yo creo que hoy en día la violencia no puede ayudarnos a conseguir metas. Vale, voy a aprovechar lo que has dicho, súper interesante, para lanzar una pregunta, ¿vale? Que tú ya lo has Vale. dicho, sí, te voy a dar también si quieres. Entonces la pregunta creo que puede dar para un buen debate. ¿Es un final feliz? Tú has hablado de un final bonito, pero yo lo he cambiado a final feliz, porque creo Sí, que es más. sí, ¿Es sí. un final feliz? Es que me parece muy interesante porque no lo sé. Ujú. Entonces, tú lo has definido Entiendo que como... es entiendo que puede ser un final feliz, porque es el momento en el que hay personas que le van a llamar, ¿no? Y es espléndida su actuación. O sea, quiero decir, con una actuación como esa, cualquier persona que va a buscar un músico y un batería tiene que llamarle. Por lo tanto, es un poco el estrellato a tener un futuro o un camino para un futuro bueno, ¿no? Que es un poco lo que todo el mundo busca, creo yo. Pero ya te digo, a veces se puede ser feliz sin tener a 10.000 personas delante yendo en un bar con 100. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Turno para Nuria. Hola. Hola, Nuria. Bueno, yo para... Bienvenida de nuevo. Gracias. Gracias. Yo tomé notas porque si no me pongo nerviosa y me pierdo. Pero bueno, primero voy a responder a lo que preguntaste. Yo la vi ayer por segunda vez, la había visto de estreno, pero no la recordaba lo suficientemente como para poder comentarla, ¿no? Y luego, bueno, lo que has preguntado es de si es un final feliz. Yo diría que es algo que había notado así, bueno, tal vez sería un final feliz porque se augura que profesionalmente Andy llegará lejos, pero a la vez hay un reconocimiento y una admiración en los ojos que se ven de Fletcher mirando a Andy cuando está tocando, que de alguna manera te hace pensar que en el fondo Andy no ha sido nunca una víctima, sino que es más bien como un futuro ejecutor, que es alguien con tanta ambición como Fletcher y que si hace falta maltratará a la gente tanto como lo ha hecho él. Quiero decir que en ese sentido es un final feliz porque posiblemente triunfará, pero tal vez desde un punto de vista ético Andy no será muy distinto de Fletcher, porque vemos, por ejemplo, que abandona a su novia porque, bueno, me molestas para hacer música, ¿no? Luego también es bastante borde en esa cena donde, bueno, supongo que nota que no lo valoran lo suficiente y es un poco insultante con los familiares que están ahí. Pero sí, la película me ha gustado, pero a la vez a mí estos personajes que son muy bordes, pero que a la vez te los presentan como guau, ¿no? Qué labia que tiene el tío, ¿no? Pero me molestan un poco. Y había pensado también en lo que tú dijiste, que era como un personaje de película bélica como Full Metal Jacket, porque justo pensé en ese sargento que presiona tanto a los soldados que hay uno que se suicida. Y de hecho es lo que pasa con uno de los alumnos de Fletcher, ¿no? Que él dice que que ha muerto en un accidente, pero luego se explica que no. Y luego otra asociación que hice fue porque me di cuenta que Fletcher se llamaba como la enfermera de Alguien voló sobre el nido del cuco, que también se llamaba Fletcher, que era una persona súper inflexible, y esa inflexibilidad también resulta en que hay uno de los pacientes que más débil o muy delicado que se suicida, ¿no? Y bueno, y de momento no sé, bueno, me ha parecido buenísima la actuación de Simmons, que yo solo había visto de secundario, salía en Ley y Orden, que creo que hacía de psicólogo que trabajaba para la fiscalía, y luego también lo vi en en una peli de los, ¿cómo se llama? De los hermanos Cohen. Sí, sí. Y nada, luego, bueno, en cuanto al realismo, supongo que no es muy realista, ¿no?
una figura como la de Simons en una institución en el siglo XXI en una institución más o menos de prestigio. Dudo yo que dejen que un profe pegue a los alumnos, pero como mínimo es un poco de licencia poética para que pueda existir la película, creo yo. Pero bueno, y nada, de momento nada más. Muy bien, muchas gracias. De nada. Pues seguimos y turno ahora para Victoria. Bueno, a ver, yo creo que sí que hay profesores así. Yo tuve un profesor de francés en la universidad y el primer día dijo: quiero que en Navidad estéis la mitad en la clase, o sea, que la mitad ya os hayáis ido. Y, por ejemplo, Víctor estudió música en el conservatorio y todavía ahora explica que el profesor, él estudiaba trombón de varas, que el profesor lo machacó y todavía ahora, cuando lo explica, noto que aquello le afectó y lo hundió. Y han pasado 40 años. O sea, en América es muy... Creo que les gusta mucho esto de señor, sí, señor, este tipo de autoritarismo que parece que sea algo muy bueno. Yo, como alumna y como profesora, o sea, lo rechazo en pleno. O sea, es un método que la película no sé de qué año es. 2014, creo, 2016, 2014. por ahí. Bueno, no sé si aún hay profesores así. Yo, la verdad es que me parece de lo peor. O sea, este método de enseñanza a base de palos, bueno, es que no le veo justificación de ningún tipo. La película está muy bien, el actor es muy bueno, me gusta mucho este actor, pero dudo, o sea, la película acaba muy bien, pero dudo si realmente ese método es efectivo. En la película, pues claro, es como si le dieran la vuelta a una situación negativa y la convierten en positiva, pero me gustaría saber cuántos casos no acaban bien. Aquí explican un caso que acaba muy bien, pero me gustaría saber cuál es el porcentaje de gente que la hunden por tratarla de esa manera. A mí el papel del profesor, bueno, la verdad es que me horrorizó. Y bueno, esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Nada. Pues turno para Belén y Pepe Tono. Están ambos ahí, pero va a ser Belén. Sí, voy a ser yo. Sí, sí, sí. Bueno, yo esa película la había visto, la he vuelto a ver y creo que es una película que es como una épica del sacrificio, pero por otro lado te mantiene con el corazón en un puño, tiene varios giros de guión y estás todo el tiempo muy en tensión en la película, ¿no? Creo que es una película oscura, casi siempre es de noche o están encerrados dentro de la clase. Y en un ambiente sofocante, el sudor, la sangre. Bueno, la pregunta de la película, la pregunta que parece que es una tesis, es: ¿el genio se logra a fuerza de sangre, sudor y lágrimas? Bailas parece una alabanza escalofriante a la cultura del esfuerzo que pasa por encima de cualquier consideración humana. Pero yo lo que me planteo es si White Plus cuenta una historia de excelencia o de abuso. Para mí, según la estaba viendo, creo que es una especie de Me Too, pero en la escuela. Es decir, que del Me Too de la escuela, no sé si se ha inventado ya, pero bueno, hay un suicidio y luego todos, lo ha dicho antes también Victoria, todos hemos conocido a algún profesor extremadamente exigente que humilla y abusa de su poder. Yo he visto a veces cómo el acoso escolar empieza en el profesor. Es decir, el profesor da el pistoletazo de salida y dice: esto se puede hacer. Eso yo lo he visto que se da. Entonces, es decir, esos profesores que no tienen ningún alumno a su altura. Ellos están por encima de todo lo demás, ¿no?
En esta película también yo creo que hay un tema que no se nota mucho, pero es la exigencia como público. Es decir, él se presenta a un concurso, pero el que está al final de esos concursos es contentar al público. Entonces yo también en eso me incluyo, ¿no? Si como público tenemos esa tendencia a aplaudir lo perfecto, lo extraordinario, criticamos, exigimos y siempre queremos más. Hay otra cosa de la película y es que creo que la crueldad se enseña y se aprende y se contagia. Es decir, que la crueldad hacia el batería pues se va extendiendo a todos los baterías que están compitiendo por el puesto, ¿no? Luego hablaba también de que eso no se da o sí se da. Yo creo que puntualmente hay casos en los que, por ejemplo, recuerdo el caso en Cataluña, creo que de las nadadoras de gimnasia sincronizada, que, bueno, denunciaron y no era un tema de acoso sexual, sino que era un tema de ese tipo, de abuso de poder. Luego, en la excelencia, en todas las carreras que son de excelencia, la música, el arte, se pueden dar esos abusos. Yo recuerdo en arte dramático que también ha habido algún caso que no solamente era cuestión de abuso sexual, hay un poquito en la película cuando dicen tú estás aquí porque eres mona, pero hay abuso si no hay abuso sexual, sí que hay abuso de humillación, de que no sabes bastante, de que no lo haces bien. En las escuelas de arte dramático yo eso lo he presenciado. Y luego una cosa curiosa, y es que en el festival me ha hecho pensar, en el Festival de San Sebastián han estrenado un documental, no sé si alguien ha podido estar o lo ha podido ver, no sé si Guillermo, que se titula El Crítico, que es un documental sobre la vida de Carlos Boyero. Y Carlos, ya sabéis que Carlos Boyero ha dedicado su vida a una especie de guerra particular y encarnizada contra lo que él llama la impostura. Es decir, es un crítico que prácticamente es muy, no sé, todos le conocéis, no hace falta que lo diga, ¿no? Y entonces es muy curioso, la batalla más célebre de Carlos Boyero fue con Pedro Almodóvar, que lo odia, y Pedro Almodóvar le regaló a él una lámina de Hopper, que como sabéis es el pintor de la soledad, supongo que irónicamente, ¿no? Pero es muy curioso porque en el documental, yo lo he leído ahora en una entrevista en El País, Carlos Boyero sufrió un maltrato en el colegio de religiosos del internado, pero maltrato físico. Él en la entrevista dice: violencia, las hostias y los castigos brutales eran la norma, era algo despótico, sin tener que dar razones, porque sí, porque puedo y porque quiero. Y él dice: por eso odio el poder. A mí terminaron echándome, le dijeron a mis padres que acabaría en la cárcel. Un día volví, 6 años después, y cuando uno de ellos vino a darme una hostia, se la devolví. Fue como una catarsis. Ahí tendría 15 o 16 años. Bueno, sí que podéis leerlo en El País, es muy curioso. Quiero decir con esto que estoy también con Victoria, que creo que la crueldad no es necesario para el aprendizaje, que la crueldad se aprende, se propaga y te puede convertir en una persona amargada que no es capaz de valorar, sino que está siempre en la parte negativa de las cosas, ¿no? Y bueno, más o menos es eso. De todas maneras, a mí la película me ha gustado mucho. Me parece que plantea... Y en cuanto al final, yo no lo considero feliz. Es decir, yo creo que se puede convertir en un individuo parecido al maestro, porque de alguna manera se ha desensibilizado de lo humano, no lo sé, y así se puede ser un gran artista, yo lo dudo. Bueno, dos cosillas. Muy interesante lo que comentas de que la película es toda en interiores, así agobiante o nocturno, pero quizá de los momentos más agobiantes es al aire libre, que es cuando él tiene el accidente, cuando se olvida las baquetas porque llega tarde y va y es curioso porque es una película, tienes toda la razón, totalmente en interiores y que juega a eso, a espacios cerrados, el espacio donde están ellos ensayando en la batería, cuando se tienen que cambiar casi ni caben. Y en cambio, ya te digo, el momento más agobiante yo creo que es ese,
en ese momento del accidente y tal. Sobre lo que se comenta de si existen estos personajes, voy a contar que desde el año 1988 hasta 2015, 28 años, estuvo al frente de la Selección Nacional Femenina de Fútbol un tal Ignacio Quereda. Este Ignacio Quereda, hasta 2015, ojo, no he dicho hasta el 90, he dicho hasta el 2015. Él disfrutaba chillando a una jugadora delante del grupo, le gustaba humillar a la gente delante de otras personas. Tú lo que necesitas es un macho, a ver si te cuidas, que estás gorda. Vaya plaza de toro que tienes, por ejemplo. Y esto ha estado en España, en una selección nacional de fútbol femenino. ¿Qué pasa? Que el fútbol femenino no importaba. Ha importado a partir de 2015-2016. Entonces, como que estaba ahí. Sí, Belén. Perdona una cosa, pero ahora he oído que la selección de fútbol femenina en España también repudia a su entrenador y no se habla claro de qué es lo que está pasando, pero hablan más bien, no creo que sea nada en relación al Me Too, sino que es de humillaciones, algo de ese tipo, de falta de respeto, de... Yo creo que lo de ahora no va por aquí la cosa, es más de problemas entre equipos y entre jugadoras bueno, es otra historia. Lo que yo me refiero es al anterior, al de 2015. El de ahora, vamos, lo que he oído yo por ahí no va por ahí. La cosa va más de que los resultados son muy malos, entonces, ¿por qué no, si en la selección española masculina se hubiera cambiado al entrenador, por qué no se le cambia ahora, por ejemplo? O estoy llevando a los del equipo que simpatizo, no sé, ahí ya no entro, pero no es el mismo caso, pero sí que fue el mismo caso el de Ignacio Quereda, que estuvo, es que repito, 28 años, hasta el 2015, es que es muy fuerte, pero sí. Bueno, Belén, muchas gracias. Turno para Joan. Bueno, a ver, primero empecemos por el final. A la pregunta si final feliz, pues si la vida se acaba en este momento, en que se acaba la película, pues sí. Pero yo lo que no sé es el futuro que va a deparar ¿cómo se llama? Al Teller, creo que es. Sí, bueno, el Teller es Sí, el nombre del actor. exacto. ¿Qué futuro le va a deparar? Con lo cual, digamos que la película tiene un final feliz. El futuro que puede pasar, pues no lo sabemos. Bueno, luego esta película sí, yo también la vi pues cuando se estrenó y como creo que ha pasado la mayoría, pues lo recordaba yo la sangre en las manos que le ocurría tal, eso sí que lo recordaba, pero el otro muy difuso y realmente me ha gustado poder volverla a recuperar. Dicho esto, yo creo que de lo que se ha dicho aquí hay una serie de cuestiones y es, primero, estamos en una escuela privada y es muy exclusivista, por lo que parece ser. Es decir, que respecto a métodos de enseñanza, una cosa es criticar, pues no sé, la escuela superior de música de donde sea, etcétera. Pero aquí estamos en una escuela privada de prestigio y que los alumnos cuando entran pues están dispuestos a aguantar todas las cabronadas que haga falta, por lo que parece ser, porque nadie se va y la puerta la tienen allí. Segundo, yo creo que el dúo de actores, yo creo que se complementan, es decir, por una parte están los métodos militares del profesor, pero por otra parte, él las entoma, es decir, que son dos personajes que se complementan y que posiblemente a él, y no sé quién lo ha dicho, si no, ya no sé quién lo ha dicho, pues en el fondo no lo respeta, sino que lo tiene pues como un ídolo. Y lo único que necesita es que le digan pues que lo que está consiguiendo. Vale.
Otra cosa es que el personaje, bueno, Teller, que no me acuerdo cómo se dice en la película, de entrada yo creo que hay 3 o 4 puntos que son importantes. Primero, la familia que tiene ya es un tipo de familia en el cual en la cena que tienen no está valorado. Es decir, uno porque juega en la liga, no sé qué. Es decir, que él siempre es como el patito feo de la familia y tiene que demostrar que puede ser pues, un genio. Dos, una frase que para mí es importante es cuando dicen, no te fíes cuando te dicen que es un buen trabajo, que eso se utiliza mucho. Es decir, es un buen trabajo. Bueno, ¿qué quiere decir un buen trabajo? O sea, un buen trabajo es la medianía, es no incordiar, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, es lo que se espera de ti. ¿M? Y yo creo que esta frase es muy importante porque, evidentemente, aquí no se admite un buen trabajo, se admite ser un mejor. Otra cuestión es cuando él le dice a su novia que tienen que dejarlo porque bueno, él está muy centrado en este tema y seguro que la pareja no iría bien. Yo estoy seguro que no iría bien. Ni esta, ni la mayoría de parejas de grandes, digamos, de números unos o de gente que realmente están marcando o sea, que son no diré genios, porque yo creo que una de las cuestiones es que no los están preparando para ser genios, lo están preparando para que dominen la mecánica. Y fijaros que siempre está con la partitura. Lo que sí que está exigiendo es que logre en un compás de 4x4 400 pulsaciones al minuto. Es decir, yo creo que están formando gente mecánica, no gente creativa. Bueno, con lo cual, a la hora de la verdad y en el mundo que estamos se puede estrellar muy bien, porque al final tanto ritmo también cansa. Y esto, la incompatibilidad de la familia lo podemos ver en múltiples casos de este tipo. Sí que es cierto que la música, quizás a diferencia de otras artes, te exige una rigurosidad, pero no, todas las artes exigen una rigurosidad, pero la frase aquella que pica de manos y dice has entrado tarde, has entrado antes, esto cualquier alumno, yo me considero un alumno en este caso, etcétera, es de lo que siempre me ha machacado y soy una medianía. Otra cosa que creo que es importante es que, más que importante, es espectacular, que es la intervención de Caravan, que nos ofrece al final. Yo creo que es uno de los finales de películas más espectaculares que he visto. O sea, los 10 minutos o 5 minutos con el solo de batería, que además el director lo quiere ir cortando en 3 o 4 ocasiones. Yo creo que es, vaya, como final de película es súper espectacular. Para levantarse y ponerse a aplaudir, ¿no? Y de momento esto, es decir, yo creo que lo que he dicho al principio, yo creo que son dos individuos que se complementan. Uno lo necesita porque puede marcar un triunfo con sus métodos, ya digo, militares, y el otro, pues bueno, necesita pues tener lo que el día un Miles Davis, un no sé qué, etcétera, salido de su escuela, que es su obsesión. También es verdad que un alumno suyo que tocaba el piano pues se suicida, por algo se debía suicidar, ¿no? Porque cuando sales de la escuela con esta presión y te encuentras con la realidad de la calle, yo creo que hay muchas diferencias. Y de momento me callo. Muy bien. Andrew se llama el protagonista. Andrew, vale, ok. Muy bien. Y Miles Teller él sabía tocar la batería, no mucho, pero sabía algo, y estuvo luego como 4 días a la semana practicando para la película. Estuvo ahí practicando. Me parece muy bien rodado ese final, sobre todo cuando te pone encima de la batería y mueve la cámara, que es como si fueran los ojos
a dónde van las baquetas me parece muy, vamos, que Sí, complementa sí, muy bien el sonido. sí, es genial. Es como un videoclip de repente. Ujú. Gracias, Joan. Vamos con Mercé. Hola. Hola, muy buenas, Ay, Mercé. bueno, yo empezaré también por el final y no tanto de si es un final feliz o no, que bueno, aparentemente sí, sino que para mí lo que estropea la película es el final, porque pienso que sería una película que con otro final podría ser una crítica contra la violencia que se ejerce en la enseñanza o contra la violencia que se ejerce en el mundo del arte o en el mundo del deporte. Y podría ser una película antiviolencia, antitóxica y podría tener un mensaje y un discurso que para mí sería interesante. Pero al tener este final más o menos conciliador con la actitud del profesor, que a mí me parece absolutamente deleznable, como a todos los que han intervenido antes que yo, pues al tener este planteamiento como turbio no, porque parece bueno que al final pues lo más interesante es reivindicar el talento o bueno, todo el rato están con la excusa de que si Charlie Parker, que él pudo crear BERT porque su profesor le tiró los platillos, bueno, no sé. A mí me pareció alucinante y me parece alucinante todavía más por el año en que está rodada, 2014. Es que yo lo encuentro, esto, no sé, a lo mejor en una película, lo habría visto en una película anterior, pues no sé, de los años 50 y lo habría entendido, ¿no? Pero en una película de estos años, no me parece, la he encontrado manipuladora, profundamente manipuladora porque te quedas casi con la sensación de que esto sirve para algo y yo creo sinceramente que no sirve para nada, ¿no? Yo tengo que decir que yo trabajé durante bastantes años, desde casi el inicio del año 2000, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, lo que sería el equivalente a un conservatorio superior de música, se creó en el año 2000, era una escuela pública, pero de gestión privada, y tengo que decir que jamás, o sea, yo llevaba la producción de actividades extracurriculares y de relación entre la música, el teatro, las artes visuales y tal. Bueno, entonces, claro, pues tenía contactos con todos los profesores y los alumnos, ¿no? Y jamás, desde el año 2001, por lo menos en la época que estuve yo, hasta que me marché, vi nada que ni tan siquiera se acercara a un comportamiento de este tipo. Nunca, nunca. Y por allí pasaron profesores como, no sé, como Jordi Savall o Carla Santos o incluso si, por ejemplo, en el auditorio venía Chick Corea, pues Chick Corea que lo pillábamos y daba algunas clases allí, ¿no? Y de allí han salido Silvia Pérez Cruz y Rosalía. O sea, es una escuela bastante importante superior de música, ¿no? Y yo nunca en la vida lo he visto esto, nunca, pero ya te digo, es que no se habría consentido de ninguna manera, ¿no? En cambio, sí que es verdad lo que habéis dicho en el ámbito del teatro, esto sí que se ha dado, porque cesaron a Lluís Pascual como director del Teatre Lliure, porque parece ser supuestamente maltrataba a las actrices, y lo mismo pasó con el Instituto del Teatro, con Joan Oller, un profesor que supuestamente también maltrataba, y no me refiero solo a acoso, sino maltrato. Bueno, el acoso es un maltrato, pero quiero decir que no era solo en el ámbito de la sexualidad, sino en el caso de Joan Oller, no sé, pero el caso de Lluís Pascual era otra cosa, ¿no? Y la excusa era que para conseguir buenas interpretaciones desde el ámbito del teatro, pues que era necesario este tipo de conductas, ¿no? Y bueno, no sé. Y insisto en que la película, bueno, tiene muchas... Bueno, a mí, mientras no recordaba el final y mientras la iba viendo, pues me parecía estupenda, pero el final para mí la estropea, al final dices, bueno, pues todo esto que has visto hasta aquí, pues mira, sí que sirve porque al final pues él pues puede, o sea, inmolarse sirve, porque al final pues a lo mejor pues sale alguna persona que puede explotar su talento, ¿no? Y
Y bueno, no sé, en el resto pues estoy de acuerdo con lo que habéis dicho de este espacio cerrado, que no tiene horizontes, de que seguramente esta relación tóxica, lo que también ha dicho Joan, ¿no? De que esta relación tóxica, pues bueno, más o menos a lo mejor bueno, por lo menos la consentía, ¿no? Hasta cierto punto. Y bueno, yo estoy de acuerdo, pero insisto, si el final, con otro final, me habría parecido una película bastante interesante, muy interesante. Con este final no tanto. Ya está. Muy bien, muchas gracias. Caro, Sí, yo estoy 100% de acuerdo con Merced. De hecho, cuando terminó el final, digo, "Dios mío, ¿qué me ha puesto?". Al final, quien ha ganado ha sido el maltratador, porque ha conseguido que el otro sea un artista maravilloso. De verdad, ahí me quedé, que es como le decía Merced, me chafó un poco la película. Por, por eso que decíamos, porque claro, alguien ha hablado de si es una película de superación de sí mismo, ¿no? De uno mismo, un tipo de peli, ¿no? O si es una peli de abuso, ¿no? Pues yo no lo sé, estaría entre las dos, pero la parte de abuso me parece que es la fundamental, porque si no sería una simple película de superación de uno mismo, de que es duro, de que el profe es duro, pero no, es que el profe hay abuso. No hay que superar una serie de obstáculos, no sé, más o menos normales que no sean, en fin, con el tema del abuso. Por eso lo de un final feliz, no, corriendo donde gana el abuso. Y encima hay una sumisión por parte del alumno, porque después de tocar y demás ve la cara del profesor y claro, él se queda rendido ante que bien lo he conseguido, pero cuando le está pegando en la cara es sumisión total, porque alguien diría, mira tío, ¿qué haces, no? Es casi una reacción instintiva, quitarte de en medio o darle con el brazo, pero no, él está totalmente sumido en eso. Y luego hay una necesidad muy grande por parte del protagonista de aprobación. Se supone que por ahí algún lado he leído que debido al fracaso del padre como escritor, y claro, digo, pues es verdad, como que estaba influido por eso. Y es verdad que hay una parte en la peli que le pregunta, ¿en qué trabaja tu padre? Es escritor. ¿Qué ha escrito? Bueno, el profesor. Ahí hay como una cierta vergüenza de lo que es el padre y que no llegó a ser. Y luego digo de dónde puede venir la necesidad de él de aprobación y de necesidad de ser perfecto. La otra parte viene también de lo que hablábamos de la competición familiar, que llega a unos extremos increíbles. Y esta necesidad de perfeccionismo que llega a decir, no, yo quiero ser uno de los mejores. Todo lo que viene del perfeccionismo, psicológicamente, el perfeccionismo se considera malo, porque tiene que ver con una baja autoestima y con una necesidad de llegar a unos niveles de rendimiento que están muy por encima casi de lo que la persona puede hacer. Entonces, una cosa es tener un alto rendimiento, el hacerlo lo mejor posible, pero que eso no te lleve a tener mucha angustia, a dejar tu vida de lado, como hace él, que deja a la novia. Entonces, no un camino de disciplina y de cierto sacrificio que tiene que ver, no como las gimnastas, sino de una manera patológica. Y ¿qué más quería decir? Un momentito. bueno, si no, Ya está, sí, ya vale. está. Lo tenía ahí. Muy bien, muchas gracias. Damos turno para Auro.
Hola. Hola. Bueno, se han comentado ya muchas cosas. Una película, decir trepidante, bueno, pues es casi como el que redunda, ¿no? Pero más que por la batería, por la emoción que despierta, por los sobresaltos, por la rabia, por la impotencia. Visualmente, pues con unas imágenes muy potentes. Desde el punto de vista musical, pese a las interrupciones, pues encuentro que vale la pena los ratos que escuchamos de música. Y por encima de todo, lo que se me ha quedado es una sensación de que creo que el fin, que nunca puede justificar los medios. Y veo los dos personajes principales como dos monstruos, como dos personas desequilibradas, que realmente sí que se ha comentado, que se complementan. Uno de víctima, otro de verdugo. Me parece que supera todos los límites que se pueden admitir. Y pienso que sí que existe esta exageración que se presenta en la película, pues seguramente puede haber algunos personajes así, pero en el día a día sí existen métodos así. Y yo voy en cambio a apuntar, lo siento Mercé, una escuela de danza que me ha tocado vivir próxima, no abuso físico, pero sí alusiones a que si está gordita la niña, a un esfuerzo de tal manera que ha habido niñas anoréxicas en una escuela de danza muy recientemente, hablo de hace 15, 20 años. Le tocó a una hija mía y bueno, pues yo lo he vivido y bueno, pues creo que son situaciones que hay que poner de relieve. Creo que en el mundo de deporte también existen. Esto lo he vivido más tangencialmente, pero yo también de niña empecé con 4 años piano y tenía una profesora que realmente a día de hoy, yo creo que si mis padres supieran el sufrimiento que yo había tenido con el sistema, con la competencia, no hace falta herirte físicamente, moralmente te pueden dejar tumbado. Yo de hecho, bueno, pues comprendo que a veces te tienen que herir el amor propio, pero los métodos estos es que no se pueden, de alguna manera, tiene que partir de uno el poner límites. Y desde luego el batería podría ser el mejor de los baterías del mundo, pero era un fracasado. Creo que las dos únicas personas que se salvan en la película son el padre, que el hombre creo que estaba por encima de todo defendiendo la integridad de su hijo, y creo que también sospechaba que el hijo, bueno, en situaciones como en el cine las palomitas y echa las pasas encima. Y luego dice que las pasas que él no las va a tomar. Dice, no te entiendo. Pues ese no te entiendo, creo que no lo entendía en muchos aspectos. Y otra persona que me parecía bien maja y que bueno, que sale de la vida del protagonista es la novia. O sea, puede ser el mejor de los baterías, repito, pero un fracasado en la vida, ¿no? Y efectivamente el final, bueno, como película que es, cada uno lo puede interpretar, pero como lección es negativa, ¿no? O sea, considero que con estos medios no puede haber tampoco este fin. Muchas gracias. Nada, vosotros. Sobre el tema final y todo esto, yo tengo una opinión muy clara, es que para mí el final no es feliz. De hecho, el final es una jodienda de final, con perdón, porque realmente ese final es un final donde al final el director se sale el Fletcher, se sale con la suya, porque no tiene realmente ningún castigo más que, sí, deja de dar clase y a lo mejor eso para él es importante, pero no hay ningún castigo más. De hecho, él sigue a lo suyo. El batería como que entra dentro del juego, o sea, llegamos a lo de que se ha dicho ya, ¿no? Que el fin justifica los medios, y me parece un final terrible. Por otra parte, para esta película me parece el final idóneo, o sea, me parece
fantástico. Esta película, si hubiera acabado con él suicidándose, me hubiera parecido muy facilón, porque es algo que es lo típico de ay, que se ve venir, y encima si hay otro estudiante que ya se ha suicidado, digo como guión, ¿eh? No entro en la vida. Si hubiera tenido su castigo el director, pues tampoco, también lo veo bastante facilón. Lo veo como el final, vamos, exacto para esta película. Es muy importante el instrumento, la batería. La batería es un instrumento que se toca golpeando y que se toca muchas veces con rabia. Y esta película es una película de golpes y de rabia. Creo que no hubiera funcionado igual si hubiera sido una trompeta o si hubiera sido un piano que muchas veces se acaricia. Que a lo mejor la historia es la misma, pero la metáfora ahí es con la batería, con lo que golpeas, ¿vale? Una percusión ahí interesante. Y voy a dejar ya turno para pues Pepe Tono Belén y también doy paso ya al segundo turno para quien quiera seguir comentando cosas. Nada, yo solo quiero decir que me había equivocado. Porque yo sí que había visto un final feliz. No, pero ¿por qué te has equivocado? Es tu Bueno, opinión. Sí, pero bueno. Pues, No quiero tener razón, ¿eh? No lo digo por ti, lo digo por todos los y las demás. No, porque mi idea era bastante simple. Yo había pensado, el arte se ha impuesto a la violencia. Pensaba que él lo quiere tirar de la batería cuando está al final. Se lo quiero humillar. La música puede con él. Uh-huh. Y entonces yo he pensado, qué bien, la música ha podido con él. Por eso digo que me he equivocado. No, ¿por qué? ¿No? Si ahora me estás convenciendo. Si ahora creo que me gusta más esa... No, es mi sistema, yo me retraigo así para que vosotros... Y yo te digo que me estás convenciendo, pero no. Sí. Y no sé qué más. Yo he visto una película dorada, entre la sangre y el plato, y entre el negro, el dorado ese que salía, una luz dorada también de los interiores esos de Nueva York, que vemos también en películas a lo mejor de Woody Allen. Entonces, pues bueno, he disfrutado mucho con esta película. Y ¿qué más? Bueno, todo lo demás ya lo habéis dicho vosotros, como ya ha dicho mi compañera. Así que... Bueno, aprovecho para seguir preguntando, sobre el tema de la película en sí. Tú ya lo has dicho, Pepe Tono, ¿os ha gustado? A lo mejor la palabra no es disfrutarla, aunque también se disfrutan estas cosas, como la gente puede disfrutar películas de terror. ¿Pero os ha parecido la película bien? ¿Veis que, porque por ejemplo, Mercé, creo que ha sido, que ahora le doy paso, comentaba que el final, no sé si lo he entendido, igual yo no lo he entendido bien, que el final como que le ha estropeado un poquillo la película en sí. Ahora Mercé nos cuenta si realmente ha sido así. Entonces, un poquito a ver qué os ha parecido. Belén, ya que estás ahí, ¿a ti qué te ha parecido la película? A mí la película me ha encantado. Y pienso que, bueno, lo que dice Pepe Tono, a mí siempre me convence. Pero... Ya hasta se casó conmigo. Pero la verdad es que esa ira es una película muy violenta. Hay una violencia extrema entre ellos dos. Y la verdad es como que él está de repente oyendo lo que quiere oír, como que al final coinciden en encontrar algo en la música que tal vez saben encontrar los que saben más, ¿no? Los que están más dotados. Y creo que sí, que se encuentran y que esa pelea no acaba peleándose, matándose, sino que se reconocen el uno al otro, pero se reconocen en el arte. No creo que no hay otra cosa. Vale, en esa pelea no acaban matándose, yo por pinchar, ¿eh? Pero en la pelea del otro alumno sí que se acaba suicidando. Sí, no digo, no, con eso no reivindico el método. No, ya lo sé. Es que sí que en el producto artístico, eso quiero decir que hay veces que
la atracción de la belleza, de la excelencia, puede llegar a uno a cometer lo que hablaba, por ejemplo, de Lluís Pascual. Yo le tuve de profesor en el Institut del Teatre y era una persona de una exigencia. Yo no era nadie, yo era una alumna que no, pero daba miedo, o sea que cuando te sacaba una escena decías, porque un parpadeo de él te dejaba hecha polvo. Bueno, es una persona pues muy exquisita, con una capacidad de entender el arte tal, y bueno, es posible que les cueste dominar, rebajar su ego cuando tienen esa capacidad o esa sensibilidad o esa... entonces, bueno, yo lo que creo creer es que más que la lucha de egos entre los dos, lo que surge es la contemplación del arte, la contemplación de la inspiración pura. Y entonces se miran el uno al otro y se reconocen ahí. Eso es lo que yo quiero creer. Y que, porque bueno, también, es decir, ¿cómo se puede decir reivindicar este método, reivindicar a esta persona? Yo creo que es imposible. Es que, y no creo ni siquiera que la película lo reivindique, ¿eh? Además es que yo es que creo que no lo reivindica. Es decir, está dominado por la ira, es un personaje, incluso te quiero decir que él es curioso que está en lo de la batería y tal, pero cuando el profesor le echan, él está tocando suavemente el piano. Él está, y en ese momento está más humano, aunque ahí le tiende la trampa, pero bueno. Claro, claro. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Mercè. A ver, Mercè, que no se te oye. Dale a... Estaba despistada. Muy bien. Cuántas cosas que hay en esta película, verdaderamente. A mí es que me parece una película bastante ideológica, ¿eh? O sea, bueno, ideológica en el sentido de que transmite un mensaje, y para mí este mensaje, pues en el final de la película, cuando se miran, ¿no? Es como si el profesor le dice al alumno, ¿ves? Ha servido, ¿no? Todo lo que has sufrido ha servido. Y a mí esto me da una patada en el hígado directamente, porque, bueno, es que no ha servido, es que no, este método no se puede validar de ninguna manera, de ninguna de las maneras. Y entonces, bueno, por eso decía, para mí es como un final, hay un final desde el punto de vista del director feliz, es decir, mira, acaba bien porque a pesar de toda la violencia, de todas las humillaciones y de todo, esto ha servido. Y para mí esto es lo que estropea la película, porque podría haber acabado pues cada uno por su lado, ¿no? Y dices, bueno, pues cada uno se va para lo suyo y ya está, no hace falta que uno se suicide ni que el otro tal, ¿no? Pero, no sé, con este final pues me da esta impresión, ¿no? Luego, bueno, lo que decía Auro, ¿no? Yo solo hablaba de mi experiencia personal trabajando en esta institución, ¿eh? Yo cuando estudiaba música, bueno, no os quiero explicar el martirio con la profesora que tenía, era un martirio, llegaba los viernes y mis padres, bueno, era desesperante, porque era un horror la humillación continua y los cachetes si te equivocabas y las bofetadas y no podías ir al lavabo y cuando ya te tocaba a lo mejor ya estabas ya, ¿no? En fin, un desastre. O sea que, no, yo sé que esto existe sin ningún tipo de duda, incluso ahora existe. Yo lo que quería remarcar cuando he dicho lo de la Escuela Superior de Música es que a pesar de que hay profesores de primera línea y que están, bueno, no creo que nadie dude de la sensibilidad ni de la excelencia de Jordi Savall, por poner un ejemplo, ¿no? Y para nada, yo no digo que sean encantadores, cuidado, no, pueden ser antipáticos, pueden ser, pero este nivel que hay en la película, pues no, o sea, este nivel de violencia y de agresividad constante, no, y no, y sobre todo esto, no quiero decir que sean personas maravillosas, no, pero una cosa es no ser simpático o ser duro con los alumnos o
y otra es esta agresión continua, ¿no? De dejarte humillado continuamente, ¿no? Que esto se daba bastante en las escuelas en los años 60 en España, ¿eh? Bueno, yo no sé aquí, pero yo donde iba, los cachetes iban y ya os acordaréis de que los niños de rodillas y con las manos extendidas y las orejas de burro y todo. Perdón, y en los años 80 también, porque yo también lo he tenido. Quiero Por decir parte de que, profesor, o sea que no hay que remontarse tanto. no, pero que bueno, esto, ¿no? Bueno, ya está, no digo nada más. Muy bien. No, ya está todo dicho, que todos los profesores que has tenido han sido súper antipáticos. Eso ha quedado claro. No, es broma, es broma. Seguimos, gracias, Mercé. Nuria. Sí, yo, bueno, solo quería comentar también que cuando dije que costaba creer que existiera esto en el siglo XXI en una institución como esa, me refería al, bueno, al pegar físicamente, no desde luego al maltrato psicológico, que es evidente que sigue existiendo, ¿no? Y en cuanto al final, yo sigo pensando que no es un final feliz. También a lo mejor influye el hecho de que vi una entrevista en el bonus track que tenía del DVD que saqué ayer de la biblioteca, entrevistaban al director y a los dos protagonistas y una de las últimas preguntas que le hicieron al director es porque él se dedicaba también a la música y dijeron, ¿y tú por qué lo dejaste? Y dijo, bueno, por todo lo que has visto en la película. Así que yo creo que en parte es una especie de venganza creativa de alguien que ha dejado la música Y una por, crítica también. claro, una Claro. crítica y por abusos que a lo mejor no llegaban a este nivel, pero que, bueno, que te permites exagerarlo para decir, bueno, es que se tiene que hablar de este tema porque yo a lo mejor abandonó pues lo que era su primera opción creativa por esta realidad, ¿no? Y nada. Muy bien, muy Sí, interesante. nada más. Gracias. De nada. Victoria. A ver, yo veo que claramente el director es un psicópata y es una relación sadomasoquista. O sea, tan sádico es el profesor como masoquista es el alumno. Entonces se complementan. Yo creo que hay un paralelismo entre la violencia del profesor y el resultado final de la actuación que hace el alumno. Yo creo que en ningún caso es justificable la violencia de ningún tipo, en ningún ámbito. Y hoy mismo en Internet hay un alumno al que el profesor le ha dicho que no servía para nada, el padre le ha escrito y le ha dicho, oiga, no le diga a mi hijo que mi hijo no sirve para nada, porque eso en todo caso se lo voy a decir yo. O sea que esto pasa hoy. Yo creo que las investigaciones que hay sobre educación hoy en día están basadas en la emoción. La emoción está muy ligada al aprendizaje. Solo recordamos cosas que están muy ligadas a recuerdos. Y entonces la educación hoy en día se basa no en este tipo de comportamientos. Creo que este tipo de comportamientos están requete pasados y además son incluso punibles. O sea, creo que no son justificables de ningún tipo, ni en aquella época ni ahora. Y además creo que generan más frustración, problemas, renuncias y de todo tipo, que no una educación que esté basada en valorar al alumno, en apoyarle, en animarle. Yo por lo menos he recibido esa educación y creo que ha sido muy buena. Y desde luego la película sí está muy bien, pero yo al profesor es que, bueno, desde luego no lo justificaba para nada. Y no tiene justificación, yo creo. No. De todas formas, yo me hago la pregunta con lo que has dicho, que me ha parecido muy interesante. Vamos a
como analizar la peli, no, la historia. Un chaval que quiere llegar, vamos, a ser un figura de la batería. Sabe que hay un profesor que es lo mejor del mundo y que es durísimo. Y que él decide ir a sus clases y recibe todas esas vejaciones y todo eso. Pero él sabe que si sale de ahí posiblemente no llegue y como que se ve forzado. Entonces, lo digo todo esto por el tema del masoquismo. Yo es que ahí no acabo de ver, es mi opinión, posiblemente equivocada, no acabo de ver masoquismo, sino más bien aguantar carros y carretas. O sea, no veo, no, porque el masoquismo yo creo que, no lo sé, a lo mejor aquí psicólogos del mundo, gente que entienda el tema, el masoquismo encierra un placer. Pero ¿por qué no se revela él? Él se Claro, podría revelar y decirle, oiga, pero está bien. vale, ¿por qué no se revela? Es una muy buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo creo que él, ese tipo de enseñanza, o sea, las relaciones sadomasoquistas funcionan porque hay los dos elementos y en este caso yo creo que funciona, pero él podría decir, oiga, ya está bien, hasta aquí hemos llegado y tal, y en ningún momento lo hace. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Victoria. No. Silvi. Pues nada, yo sigo un poco pensando que el final pues es feliz y es un final de película, como he dicho antes, ¿no? Quiero decir, porque ¿qué otro final le podemos meter? Le podemos meter que al final vuelve con la chica, aunque esté con otro, la conquista, o sea, quiero decir, Perdón, Silvi, podemos meter... pero perdona que te interrumpa solo un segundo y te pido 1000 veces perdón. Es que yo creo que hay dos términos diferentes. Final feliz y final idóneo. No tiene por qué ser un final feliz, un final Claro. idóneo. ¿Vale? No, No pues este recuerdo puede ahora ser ninguna el película que tenga un idóneo para final. esta Porque película, hay sí, finales tristes Emilio. que son idóneos. Sí, yo estoy de Sí, acuerdo. sí, Yo estoy de acuerdo con que eso, es un yo final también. idóneo, pero no estoy de acuerdo que Eso. sea un final feliz de decir, ah, qué guay, han acabado todos Claro. bien. Ujú. Eso me refería. Sí, sí. Y luego, bueno, pues de igual no hemos hablado mucho de que el chico es un poco o todo blanco o todo negro, quiero decir. O voy a ser uno de los grandes, o lo que hago es meter dentro del armario y cierro una puerta todo el equipo de batería, ¿no? Eso es un ejemplo muy malo para la sociedad, ¿no? Sobre todo para los jóvenes que van al cine y demás, porque en esta vida no todo es blanco o negro, o sea, pues a lo mejor no voy a ser uno de los mejores o en este momento y con esta persona, pero puedo buscarme un grupo y ser el batería de un grupo y disfrutar de la batería, ¿no? Quiero decir, entonces, eso no se ve en ningún momento. O sea, realmente, o soy el primero, eso es, yo sí que creo que es una relación muy sado. Me parece que se complementan porque en ningún momento le para, en ningún momento. Entonces yo creo que, bueno, que probablemente otros se atreven a parar o se atreven a irse o no aguantarían, ¿no? Y desde luego un profesor normal, si le ve sangrando un alumno, le dice, vete a curarte y vuelve cuando estés bien, ¿no? Y es muy exagerado todo lo que pasa, ¿no? En la película. Pero bueno, ha sido muy interesante. Muy Yo no bien. lo había visto. Bueno, Silvia, ya sabes lo que te voy a preguntar. ¿Lo que? ¿En la nota? Sí, Ah, bueno. Uy, 7,5, 7,5, 7,5. vale, Está me muy bien, parece muy está muy bien. bien, está muy bien. Perfecto. Te digo que la vi con mi hija de 21 y no le gustó. Bueno, Y no le gustó. Me da rabia que no haya querido entrar, no ha querido decir, pero no le bueno. gustó. Digo, vaya. Bueno, una cosa que no he Que nos comentado. falta un poco algún joven más para de vez en cuando para oír que tenemos según las edades también a veces Claro. distintos puntos de vista, ¿no? La vimos juntas y le dije, venga, que me toca esta semana, vamos a verla. Y dijo, bueno, a mí Victoria no te me pregunta gusta. por qué, imagino que por qué no le gustó. Exacto. Pues ¿Por qué crees que no sé si lo has hablado con ella o algo? sí, pues a ella le pareció como una payasada. Yo creo que igual no le pareció creíble. Puede ser, sí, le resultó un poco, pues eso, o sea, una payasada casi, o sea, esto de qué va casi, o sea, esto un poco así como, sí, no apreció eso que la música le gusta o tal, o sea, sí, le vio eh, una violencia que probablemente que no le veía ningún sentido, no le veía ningún sentido, acabó así como, pues vaya payasada, o sea, muy así, ¿no?
Correcto, Ujú. muy bien. Bueno, comentar que no lo hemos dicho en ningún momento, pero ganó el Oscar al mejor actor secundario, al mejor actor de reparto. Y vamos, creo que se lo merecía. Interesante todo lo que se está comentando en el chat, de si es masoquismo o no masoquismo, tal. Nuria nos comenta además está la necesidad de satisfacer a alguien que admiras profundamente, porque es un chaval de 19 años y además abandonado por la madre de pequeño. Y ahí no sé si entraría también un poco el síndrome de Estocolmo, dentro de lo que cabe. Yo voy dejando cosas ahí, así que luego que cada uno que coja lo que quiera para el diálogo. Joan, Sí, un tema que se me ha dejado un poco así preocupado, porque a lo mejor tuvimos la misma profesora de piano y no sé cómo se llamaba la tuya, pero la mía, lo que sí que te puedo asegurar es que eran como unas torturas aquellas clases, porque aparte del laz que tenías que dar, cuando tenías que hacer arpegios o escalas, te ponía una peseta encima de las manos y cuidadito que no se cayera la peseta, porque volvías a empezar desde el principio. El resultado final de esta Rottenmeier que tuve yo es que dejé el piano. Es decir, no me despertó, no me supo despertar, gozar del piano, de los estudios de piano. Estoy hablando de que entonces yo tenía 10 años, ¿vale? Y la aguanté 2 años y hasta que me pude imponer con mis padres y decirle que no. Pues sí, el resultado fue este. Y bueno, con lo cual sí que quería decirlo porque creo que es importante que a lo mejor compartimos profesora. Otra cosa que además lo he leído, es decir, a ver, ¿dónde está el jazz actualmente? Es decir, cuando se ve esta película, ¿dónde están los Charlie Parkers de entonces? ¿Dónde está el Armstrong? ¿Dónde están todos estos grandes fenómenos y de los años incluso 40, 50, 60? A partir de aquí, el jazz, el jazz como tal se ha reducido, pues bueno, no sé, en Barcelona, el Jamboree, a salas de este tipo. Pero hoy día orquestas, bandas como tenían eh, eh, antes, de que habían pues 60 músicos, esto ya económicamente no se soporta, porque la afición del jazz ya no está dispuesta a pagar muy bien todas esas orquestas. Hemos cambiado y actualmente lo que se mueve son otro tipo, el rock, lo que sea, etcétera, etcétera. Grandes orquestas, hacerlas pues en pabellones de deportes o en estadios, etcétera, etcétera, porque evidentemente es así, el jazz no es esto. El jazz eran salas como máximo dentro de un teatro, etcétera, etcétera. Y yo creo que es también de lo que vive el profesor, es decir, tenemos que buscar, lo tenemos que encontrar aquí, y lo dije más veces, ¿no? Charlie Parker, lo que sea, para que volvamos a ese sentido. Y finalmente, sí que, a ver, sí que el chico responde porque lo denuncia. Es decir, cuando los pueden de tal, mmm, pues conjuntamente su padre y tal, pues hace la denuncia de malos tratos conjuntamente con la familia o lo que fuera del chico que se ha suicidado. O sea, que sí que hay un momento que lo denuncian. ¿Cuál es el resultado también de la denuncia, aparte que lo expulsan de la escuela? Pues que lo deja de tocar. Es decir, se coge todo lo que tiene y lo guarda allí. Hasta que se lo encuentra un día en un bar determinado, etcétera, etcétera, y a partir de aquí vuelven a reanudar el tipo de la forma que fuera. Y poca cosa más. Es decir, creo que a mí la película, lo que sí que lo he dicho al principio, es que son dos personajes que se complementan, se necesitan. Ambos, cada cual con sus intereses, pero se necesitan, no pueden estar uno sin el otro. Y esto ocurre en la vida. Y de momento nada más. muy bien, gracias. Belén y Pepe Tono. Vale, voy a ver si... yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Joan.
de que él denuncia, y voy a dar otra interpretación del final, que a mí me parece que su rebeldía, casi todas las situaciones de poder se basan en la ley del silencio, es decir, que nadie se atreve a enfrentarse. Entonces este personaje le denuncia, pero en el acto final, de cuando toca con la batería, yo creo que su rebeldía final está en tocar contra todos los obstáculos que el otro le está poniendo, que son muchos. Le pone una partitura que no es, no se la sabe. Es decir, que es una situación expuesto públicamente, además. Es decir, ¿cómo te atreves a romper la ley del silencio contra ese monstruo y además en público y sin saberte la lección? Pues lo que él hace es superar eso y le arranca el aprobado. Es decir, le arranca la aprobación. Entonces, o sea, creo que es un acto de rebeldía absoluta la que él hace. Es decir, no le complace, de alguna manera le gana. Se lo gana. Lo gana. Muy bien. Toma Y ya. además yo quería decir que Rafa Nadal, Rafa Nadal, para sí, salir a queríamos jugar, decir eso. se pincha el pie y se lo duerme. Quiero decir, qué violencia más fuerte que se pone él. Pero es que toda la élite vive en un mundo de violencia, porque el segundo está arañándote, porque quiere estar donde tú estás. Y lo muestran con los propios compañeros de la batería. Y entonces yo pienso que eso es, esa escuela, no sé si existe en realidad o no, pero es como la escuela una escuela de élite. Pero es que los futbolistas de élite empiezan de niños donde sus padres se cagan en el árbitro y en todos los contrarios y tal, y acaban con entrenadores que los machacan y con preparadores físicos que los machacan a ya no puedo más, pero sí, tienes que seguir. Y si no, te vas a la calle. Y entonces él, ¿por qué no se revela antes en la escuela? Porque si se revela, se va a la calle, se queda sin escuela. Entonces aguanta carros y carretas, pero no por masoquismo, sino por lo mismo que aguanta en una charcutería uno que es machacado por otro compañero que lleva más tiempo o por el jefe, porque necesita el sueldo. Y este muchacho necesita esa formación que cree que puede recibir en esa escuela. Muy bien. Muchas gracias. Oye, voy a compartir, lo he puesto en el chat, pero lo pongo por aquí. Comparto esta imagen que yo creo que es, vamos, es que es tal cual. Sí, sí, sí. Es Muy tal bien. cual, ¿verdad? Es que además hasta se parecen. Sí. Además, la canción El Whiplash es de Metallica. Ujú. ¿Es de Por lo que- Metallica? Yo ¿Qué creo tal? que Whiplash no es un... Sí, sí, es una canción de Metallica. Pero yo creo que Metallica haría una versión. ¿Eh? Que yo creo que haría una versión. Yo creo que es un estándar de jazz. Te lo Seguro, busco. Lo seguro. buscamos. Lo buscamos. Y lo dejamos claro. Hombre, Victoria. A ver, yo creo que aquí en España entendemos la película porque todos venimos de un tipo de educación que más o menos los profesores se pasaban bastante. O sea, yo recuerdo tener 5 años y castigarnos a toda la clase 1 hora a no poder levantar la vista del papel. O sea, que era una cosa completamente absurda e incomprensible. Yo el otro día leía que en Japón es muy famosa la educación porque es muy buena, da muy buenos resultados. Entonces explicaban en el artículo que hasta los 6 años no van al colegio, están con la madre, que incluso duermen con la madre, aquí sería a lo mejor discutible, y que los niños allí son considerados hasta los 10 años unos reyes. Entonces dice que los niños japoneses son un ejemplo de educación y de comportamiento y de disciplina y de todo eso. O sea, yo creo que aquí, pues claro, hemos tenido una educación nefasta con el franquismo y con todo eso, y quizás por eso entendemos la película, pero hay otros tipos de educación que no son este.
yo creo que se recuerda, por lo que decía, del el aprendizaje asociado a los recuerdos, se recuerda el muy buen profesor y el muy mal profesor. Los otros los borras, pero esos te quedan grabados. Ya está. Muy bien, perdón, que estaba mirando lo de Whiplash. Ah. Whiplash es un estándar de jazz. Tengo aquí una versión de Billy. No sé, no voy a decir bien. Pero es del 73. Y Metallica es otra canción que también se llama Whiplash, que como hemos dicho significaba latigazo. Así que ahí está nuestro error. Y subsanado queda, más o menos. Muy bien, gracias Victoria. No. Y nada, si alguien más quiere comentar algo, está ahora, o si no que calle para siempre, pero... Ah, mira, Mercé. Yo, bueno, es que cuando has preguntado la nota y tal, bueno, yo... es No, la que- nota solo pregunto a Silvi, Ah, vale, bueno, yo por pero si la puedes acaso... dar si quieres. Es No que es la quiero dar. nuestra... Silvi, digamos que es nuestra anotadora oficial. Es Vale, la que vale, pone no, las no. notas. Es más, tú seguro que tienes hoy una nota de este Cineforum que te han puesto, Silvi, pero que no se lo preguntamos nunca. Eso sí que no se lo preguntamos nunca, la nota que nos pone a nosotros. No, yo he pensado igual que no me ponga en un aprieto porque, bueno, a ver, yo es que lo que iba a comentar es que una película para mí tiene como dos niveles por lo menos, ¿no? Uno que es, bueno, explicar una historia y que esté perfectamente construida y que el guión sea impecable y que te mantenga en suspenso o que te emocione, lo que quieras, pero luego hay a veces algo más que se quiere transmitir, ¿no? Y yo es lo que me pasa con muchas películas, que a veces se confunde una cosa con la otra, ¿no? Y una cosa es que te está explicando una historia que esta es impecable, es magnífica, está perfectamente hilvanada, construida, un guión preciso y todo, bueno, todo al servicio de la historia que va a contar, estos primeros planos, porque casi no hay planos generales, ¿no? Este dramatismo, todo esto, perfecto. Pero luego hay un plus o algo más que no siempre a lo mejor está explícito, aunque yo creo que implícitamente está siempre, ¿no? Y es qué mensaje transmite, ¿no? Y a mí el mensaje de esta película, pues no, o sea, personalmente, ¿eh? Y esto pues me he pasado con algunas películas y me parece recordar que había un actor de cine que decía, yo prefiero hacer de nazi en una película de antinazis que de hacer de judío en una película nazi, ¿no? Porque lo que quiere transmitir la película, eso es importante, al margen de que la historia esté muy bien contada, ¿no? Y a mí esto es lo que me pasaba con esta película, ¿eh? Muy bien, no, es entendible. Pero claro, es que eso ya da a un montón de... Sí, no. Porque ¿y realmente qué quiere decir esta película? Porque tú a lo mejor la estás mirando hacia un lado y el director Sí. realmente quiere criticar eso ¿sabes? Y no sé, me parece súper seguro. interesante, me parece interesante. Y luego, películas cuyo mensaje no nos gustan, ¿vale? Que puede haber muchas. Por ejemplo, yo qué sé, Harry el sucio. Es un mensaje Sí. que a mí no me gusta porque es violencia por violencia y el ojo por ojo y tal y cual. Pero luego la película hay que reconocer que está muy bien. Entonces, claro, nos dejamos llevar por el mensaje, ¿no? Cada uno se deja llevar por lo que quiera. Y eso es Sí, el cine, y eso es la vida. Pero sí. no, todo esto lo digo porque me parece súper interesante lo que planteas y que es algo de coger una cervecita y vamos, y sentarnos aquí y hablar de todo esto es súper interesante. Sí. No, yo no digo que, yo digo que hay más de un nivel, ¿no? Y que una cosa es, pues lo que has dicho tú, que la historia esté perfectamente construida, el vaná de todo lo que queramos, como Harry el sucio, y otras que dices, bueno, es que a mí este mensaje ya basta, ¿no? Ya no quiero, no quiero más. Claro, muy Ya bien. está. Vale. Me llama Pepe Tono, pero es que está Victoria antes. Tiro Victoria y luego Pepe Tono que diga. No, yo quería decir que hay muchas películas sobre educación. Por ejemplo, hay muchas francesas. Y
esta película que hemos visto está, yo creo, muy dentro de la cultura americana. En el cine francés, los profesores que salen son justamente lo contrario. Ayudan a los alumnos, en algunos casos son temas dramáticos, y a mí me interesa mucho el tema de la educación en el cine, y ya digo, esta la veo muy, muy americana, muy similar a películas del ejército, pero hay otro tipo de películas y otro tipo de profesores y de comportamientos y de culturas. Sí, en el cine americano, porque por ejemplo Rebelión en las aulas Claro. te muestra un profe, o yo qué sé, o recuerdo Sister Act 2, por irme a más comercial aún, o la de aquella de, es que no me acuerdo quién era la actriz, no sé si era Julia Roberts o no me acuerdo quién era, la de Mentes, También es aquella de Carpe Diem, ¿cómo se sí, llamaba bueno, El aquella? Club de los Poetas Muertos. Club de los Poetas Muertos. Y bueno, la que yo decía era una que se hizo famosa en los 90. Michelle Pfeiffer era la actriz. Mm. Y Mentes, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Da igual, pero eso. Sí, que son temas que también depende por dónde. Mentes maravillosas. No sé. Sí, Chris. Me fío, Chris. Mentes maravillosas. Muy bien. Gracias, Victoria. Por cierto, yo recomiendo una película que está hiper descatalogada, pero si alguien la puede conseguir, se llama Profesor Holland, es de Richard Dreyfuss y está muy chula, y sobre la enseñanza a gente con discapacidad auditiva. Y es un profesor de música además. O sea que imagínate, profesor de música que tiene un hijo sordomudo. Pepe Tono, ¿me has bajado la mano? ¿Querías decir algo? Ahora te voy a dar voz para que quedes mal delante de toda la clase. No, no era yo, era Belén. Ah, pero es que no Que estaba Belén, me claro, ha dicho, no, bájala, que... que ya está. Vale, pues voy con Silvi. Me he ido a encender la luz y ya no había luz. Ay, Pues bueno, yo quiero hablar un momentito de una película que es de 9,8 o 9,9 para mí, que es 11 Day o algo así. Tú que sabes mucho y sabes cuál es. La del chico de la guitarra. Once creo que se llamaba solo, ¿no? Once, ¿no? Ahora veo que no está en cine. Bueno, pues esa película encuentra una persona que se complementan igual y no tienen una relación como es esta, sino que tienen una relación que te educa, una relación tierna, amistosa, de respeto, de qué haces tú, qué puedo yo. Buscamos a gente corriente y hacemos un grupo y montamos un disco. O sea, algo pues para mí mucho más creíble y algo que va fuera de la ambición. O sea, queremos tocar, queremos hacer algo bien, pero al final cada uno seguimos nuestro camino, porque lo importante es haber disfrutado tanto esto, ¿no? Ella y él se complementan. ¿Sabéis todos qué película digo? O sea, ahora mismo en Filmin he visto que no está, para mí es deliciosa y creo, estoy completamente de acuerdo con Merce, de que el mensaje que se da es contradictorio, y ese final es contradictorio al mensaje que nosotros para educar debemos de dar. Eso es lo que yo creo. Pero es América, tienen el final feliz, como he dicho antes, ¿no? Pero realmente pues podemos encontrar algo que va con la música, que va con alguien que te tiene que complementar y encuentras, pero que es realmente tierno, maravilloso. Bueno, no sé, ¿qué más? Me parece una delicia. Once, que es de Tú John sabes. Carney, que es Sí. especialista en este tipo de películas así musicales, pero no es musical, sino que como es una especie de, que la trama es de un músico y tal. Sí, Once, sí, que además creo que recuerdo que creo que era una especie de músico callejero, que luego sí, es la sí, sí, creación de su primer disco. sí, Es muy sí, bonita sí, la sí, que se mete en productor y él en el coche a sí, escuchar el disco, porque dicen que en el sí. coche es donde Es mejor se escucha. genial, todo, Sí, todo. esa está en Movistar Plus, Ah, pero tenéis otra película de él que está muy bien en Filmin, que es Sing Street. Sing sí, Street es de ese director, es da también por ahí, es musical sí, sí, también y es interesante. sí. La hemos tenido en Filmin, ¿eh? Espero que la Sí, la hemos recuperen, tenido, porque pero la hemos creo, perdido. ya, creo que es
algo espectacular. Y eso, como decía Merce, sí que da un buen ejemplo. Esta tiene esa contradicción, ¿no? Que creo que Sí, todos hemos estado de acuerdo que no, no es bueno y menos para educar, porque el cine educa muchísimo. sí, es verdad que Y a son dos cosas, veces, que son dos películas y a totalmente veces si damos diferentes. mensajes muy... Eso Claro, es. pero una película, digamos, que te lleva a la cara A de la música Ujú, y de la mm, producción, y esta te mm, lleva a la cara B, te lleva sí, sí, a sí, ese submundo. Y yo sí. agradezco, que me lleve a este submundo Ujú, y que me haga pasar lo que ujú, paso. Muchas gracias, ujú. Silvi. Nada. Pues yo creo que lo dejamos aquí. Cosas para la semana que viene. La semana que viene tenemos sesión doble. El martes tenemos Orfeo Negro, que se nos había quedado ahí colgada con Regina, que fue la ganadora del Defiende tu Peli. Y el jueves tenemos Me Esperarás, película valenciana de Carles Alberola, con la presencia de Carles Alberola, que nos va a hablar de la peli, nos va a hablar un poquito de todo su trabajo y de cómo se le ocurrió él, que es un hombre de teatro y también de televisión aquí en Valencia, cómo se le ocurrió llevar esto al cine. Y bueno, creo que va a ser una charla súper interesante y por supuesto, como siempre, con vuestras preguntas y todo lo que le queráis comentar. Así que la semana que viene, Orfeo Negro, Me Esperarás, tenéis trabajo doble. Y nada, nos vemos en la próxima. Así que gracias a todos y aquí voy a hacer que se os vea a todos. Hasta la próxima. Adiós.